Estimados amigos, estimados hermanos, estamos ya en el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. ¿Cómo pasa el tiempo? El tiempo de Cuaresma, como bien sabéis, es un tiempo que nos prepara y nos dispone para la Pascua. El Evangelio de hoy, que es el Evangelio de San Marcos, nos va a hacer presente esa escena en la que recordamos cómo San Pedro, hace una profesión de fe después de la gran crisis. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Bienaventurado seas, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, eso no podemos perderlo de vista. Lo ha hecho, bueno, lo han magnificado y lo ha hecho, podríamos decir en lenguaje coloquial, lo ha hecho Papa, lo ha hecho su presencia en el mundo y que va a coordinar y va a ser el que va a confirmar la fe de sus hermanos, los demás apóstoles. En segundo lugar, no podemos perder de vista tampoco que prácticamente unos versículos después de este acontecimiento, es cuando Jesús habla de la pasión, habla de que va a subir a Jerusalén, va a ser entregado, le van a matar en definitiva, le van a crucificar. Y es cuando Pedro se revela y dice, eso no puede pasarte a ti jamás, Señor, eso jamás. Es decir, Pedro no entiende la cruz, Pedro no entiende el sufrimiento, y es cuando le dice, Jesús le responde, que desde ese planteamiento, dice, tú piensas como los hombres, no como Dios, apártate de mí, Satanás. Fijaos ese contexto. Bien, Pedro no entiende la cruz, pero ni como tú ni como yo. Entonces Jesús se lo lleva al Monte Tabor junto a Santiago y a Juan. En el Monte Tabor tienen una experiencia, y esa experiencia es que Jesús se manifiesta rodeado de Elías y rodeado de Moisés, que hacía siglos que habían muerto, la ley y los profetas. Y dice que Jesús está como resplandeciente, revestido de una túnica blanca, con parece rayos de sol, etcétera, etcétera. Es una experiencia de la divinidad. Jesús se manifiesta ante Pedro, Santiago y Juan como Dios. ¿Y por qué se lo lleva a esa experiencia? ¿Por qué les permite y les invita a tener esa experiencia? Para que cuando venga después, unos capítulos más tarde, unos días más tarde, la cruz, la persecución, la muerte, la crucifixión, no se asusten. Soy el mismo Pedro. En el momento del Tabor, que tú dices que bien se está aquí, hagamos 3 chozas, maestro, que bien se está aquí, pero que cuando me veas en otro monte, llamado Calvario, me veas crucificado, humillado, ultrajado, abandonado de todo, soy el mismo. Soy el mismo. Esa es la razón por la cual Jesús invita a sus 3 discípulos a la experiencia de Tabor. De tal manera que sin esa experiencia de Tabor no podíamos entender muchas cosas. En la segunda lectura de la misa también vamos a encontrarnos un texto en el que Abraham pasa a ser, nos recuerda al apóstol, que es nuestro padre en la fe. Pero fijaos cómo es la figura, la persona de Abraham. Abraham es un hombre importante en su tiempo, es un hombre rico en su tiempo, pero le falta lo más importante, le falta el hijo de su esposa Sara, que no tiene. Ella es estéril y además él y ella son mayores, no pueden tener hijos. Bueno, Dios se le revela, dice que va a ser padre de un gran pueblo. Es decir, daos cuenta cómo Dios pone a prueba su fe. Afán tiene esperanzas humanas, quisiera tener un hijo. Pero poco a poco Dios le va preparando para quitarle los apoyos, las muletas humanas. Dice que tiene que salir de su tierra, dejar su parentela y ponerse en camino hacia la tierra que Él le va a mostrar. Y en esa tierra le ha prometido que va a tener un hijo, sería Isaac. Pero daos cuenta cómo Abraham está puesto, repito, siempre a prueba. Abraham tiene que ir desprendiéndose de las muletas, de los apoyos humanos, porque la única esperanza y confianza es Yahvé Dios. Pero eso no es una palabra que se dice, eso es una experiencia. Abraham tiene que pasar por esa prueba, la prueba de sentirse solo, abandonado de todas las esperanzas humanas. De hecho, cuando tiene el hijo, Isaac, que tiene pues un adolescente, 12, 14 años, es cuando Yahvé Dios le dice que sacrifique a ese hijo único, el que va a ser heredero de las promesas. Es decir, la esperanza de Abraham, esperanza humana, se le cae por eso, ¿no? Esos palos del sombraje se le caen. ¿Cómo es posible que Dios me pida una cosa mala? ¿Cómo es posible que Dios me pida incluso que mate a mi propio hijo? Más aún, es una contradicción. Si es el que detrás de mí viene la gran herencia, va a ser, a través de él voy a ser padre de un gran pueblo. Si lo mato, pero es una contradicción. ¿Cómo Dios dice que voy a tener un hijo, voy a ser padre de un gran pueblo, y si lo mato, todo se pierde?
Abraham tiene que fiarse de Yahvé Dios, ¿eh? Y es cuando todos sabemos que en el momento en que va a clavar el cuchillo a su hijo Isaac como sacrificio a Yahvé, Abraham está destrozado y es cuando Dios le dice: detén tu mano, Abraham, yo no quiero la muerte de tu hijo, quería saber hasta qué punto te fiabas de mí. Mirad, esta es la fe, ¿eh? Esta es la fe. Abraham no puede ser verdaderamente el padre del nuevo pueblo, del pueblo de la alianza, si no se desprende de todas las esperanzas humanas, yo digo esperanzitas, legítimas, y se agarra a la única esperanza, que es Dios. Bueno, para nosotros, yo pienso que todos los que me estáis oyendo, pienso que todos sois creyentes, todos creemos en Dios, confiamos en Dios. Como Pedro, que bien se está aquí, hagamos 3 chozas, creo en Dios, creo en Jesucristo, que es Dios, pero hay momentos en nuestra vida en que nos visita la cruz, el fracaso, y como Pedro nos revelamos: ¿por qué si Dios es tan bueno permite en mi vida esto? ¿Por qué si Dios es tan bueno en mi Padre, por qué yo estoy sufriendo estas cosas, estas situaciones que no acabo de entender? Amigos y hermanos, o tenemos experiencia de Tabor, es decir, experiencia de Dios, experiencia, no estoy hablando de sermones, estoy hablando de experiencia, de que tú sabes quién es Jesucristo, te has encontrado con Él. O tienes esta experiencia, es muy difícil entonces que puedas superar, si no la tienes, la cruz, el fracaso y los sufrimientos. Esta es mi reflexión y esta es mi invitación. El tiempo de Cuaresma de modo especial, oración, limones y ayuno. Ni un solo día sin comer, ciertamente, ¿verdad? Pero ni un solo día sin hacer oración, ¿no? El roce engendra cariño, dicen en mi pueblo. Pues el roce con Jesucristo, que es la oración, es esencial. O tienes experiencia de Dios y crees en Él y le amas porque te fías de Él y tienes experiencia de que no te defrauda, o cuando te visite la cruz te vas a desesperar, desanimar y vas a tirar la toalla, como tantos otros que dicen: Dios me ha abandonado, o incluso dicen algunos ante el sufrimiento: Dios no existe. No. O quitamos las esperancitas, o por lo menos no nos apoyamos en las esperancitas humanas, y nos apoyamos en Jesucristo, crucificado y resucitado, o no hemos entendido nada de nuestra fe. Segundo domingo de Cuaresma, amigos, estimados hermanos, desde Albatera, un fortísimo abrazo.